Hola gente, ¿cómo les va? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Envinados Podcast. El día de hoy estamos cuarteto de pelotudos, el día de hoy, bueno no, 3 pelotudos y una pancita deliciosa. Estamos hoy reunidos como siempre para hablar de temas de cosas varias. Bien, saludan a Brillantina. Hola, Brillantina. Ya se fue Brillantina. Pero quedó Tomás. Gente, bienvenidos. Muchas gracias por venir a escucharnos el día de hoy. Hoy vamos a arrancar con un tema particular. Estamos aquí, ya me voy a acabar el café, pero vamos a hablar sobre las labores, el oficio, el trabajo, las cosas, el camello. Miren, aquí hay un camello. Estamos como siempre, esta tría pelotudos. ¿Qué ibas a decir? Sí, es que yo no tengo vino, entonces... Ya, ok. Miren, le quedó vino rosado, qué hermoso. Ah, es vino rosado. ¿Este es un vino qué? Este es un vino rosé. Es un vino rosé. Estamos como siempre, esta tría de pelotudos. Esteban, Cristian y Jack. Gente, Salud, Bueno, salud, salud, salud. salud. ¿Cómo es la cosa? Lo de para adentro y Arriba, no. lo de Ah, enfrente. que se golpea y ¿sabes? Que se golpea. ¿Quizás? No, aquí no jugamos ese tipo de... estamos hablando. Ok, Mira, ok. depende del gusto, ¿sabes? O sea, no necesariamente. Pero depende del gusto de Si la está persona con la consensuado. que uno está, claro. Si es consensuado, está bien. Mientras todo esté Es rico. consensuado, todo es... Es Todo rico. vale. Lo único son las marcas que no son tan chéveres, pero... Depende de la ya, marca. Aquí ya me dejó la marca porque no se me deja. Gente, hoy vamos a hablar de trabajo, pero ¿qué hago si me quedaron unas marquitas de un choker? ¿No? Es un poquito. ¿Cómo se llama choker? ¿Cómo se llama? Eso, De un chokis. Chucky. ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama choker? Yo no sé si ustedes sabían, pero hay un estudio científico que explica que todas las parafilias y fetiches, placeres sexuales que uno tiene son heredadas. Uy, qué asco. No quiero saberlo. Además, no quiero saber si es de mi papá o de mi mamá. Yo no quiero saber si es de mi papá o de mi mamá, pero sospecho. Bueno, no. Es el mismo papá, ¿no? Es nuestro mismo papá. Sí, pero no tenemos las mismas filias. Entonces eso indicaría... No sabemos si tenemos ¿O sí? las mismas filias. El tema de hoy sobre las... Oiga, terminamos hablando de quién sabe qué. No, íbamos a hablar de los trabajos, pero... Oye, ¿en serio? ¿Será que son heredados de verdad? Sí, es algo heredado. Claro, pero no necesariamente ellos los desarrollaron. No. Puede ser que nosotros, en esta generación más relajada... Así pues, como se pasan cosas de generación, Ajá. se saltan una generación y llegan a la siguiente. Puede Puede ser. Puede ser de O sea, que nuestros es mi abuelos, abuelito. mucho Uy, peor. Uy, qué maravilla. gonorrea. Ahora tengamos en cuenta que en la época de nuestros abuelos muchas parafilias y fetiches estaban mucho más mal vistas y a veces eran muy reprimidas. Más o menos porque en realidad el man tenía la posibilidad de hacer lo que quisiera con la nena. Entonces en realidad hay más posibilidad que heredáramos masculinos que femeninos porque las nenas no pueden hacer ni mierda. Creo Claro, que en pasa. ese momento estaba más permitido, o era permisible, ¿no? Pero si nos vamos con, por ejemplo, nuestros primos, nuestros dos, el negro y el blanco, Ajá. hay uno mucho más arrecho que el otro y hemos, en fin, En la superficie, pero en la no, no es superficie, verdad, pero no. finalmente son ambos. Sí, sí. Y eso sí, no se es hereda verdad. también. Gente, Entonces, vinimos a hablar de camellos, pero estamos hablando de otras cosas. Posiblemente sea otro capítulo. Podría ser, sí. Ahora que lo dice. ¿No hablar de filias? No. o de Yo no estoy fetiches. preparado para esto. No, a mí no me dijeron A eso. mí tampoco, no, me siento engañado. Salud. No, me siento salud. engañado. Más yo quiero preguntar qué puedo contar y qué no puedo contar. ¿En serio? No, pues Esperen pregunte. cosas más adelante. Esperen, ya pregunto. Puede ser un capítulo, No, vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar de trabajo el día de hoy. pero puede ser un Sí, capítulo. no. Voten. Denle un like. Vote ya. Si no sabe, no vote. No, gente, hoy O que, vamos a hablar. Estevitan hable de ciertas cosas y que el padrecito Jack hable de otras cosas. Asuma. Listo. Diga, sí, no, sí soy, Sí, sí me también. gusta, no me gusta. Sí, yo también. Lo practiqué. Sí, yo sé. Bueno. No, vamos a hablar de trabajos el día de hoy. Hay filias que producen más trabajo que otras, pero hoy vamos a hablar de trabajos. O oficios. U oficios, sí, como por allí, como alrededor del trabajo, como del camello. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Hay un trabajo por allá escondido que tuvieron que tal vez no tenga nada que ver con su oficio, ni tenga que ver con nada? Estevitan porque yo me demoro porque tengo buena memoria. ¿Usted se muere? Ah.
Pero eso está bien. Seguimos hablando de las filias, me están confundiendo. No, está No, bien no, de no, más. este evitan. Pero depende, Sí, si pero uno no se demora, tanto. se demora mucho, termina siendo una. Bueno, Sí. es Hay que un- hay siempre una para delgada línea. extremos, marica. O es Sí. muy rápido O- es. exacto. Sí. Qué Bueno, desgracia. Bueno, vamos a hablar de camello Cristian está preocupado. en este capítulo de Cristian está preocupado. Bueno, listo. Mi primer trabajo fue en un call center en una empresa de tecnología. Trabajé un mes. ¿Y qué hacías en las llamadas? Llamaba y patrocinaba una empresa que se llama, ¿puedo decir el nombre? Pues sí. Schneider Electric, que Del viejo Snyder. del viejo El Schneider, de Snyder, sí, el amigo del Brian. que es Del muy Brian, chistoso sí. porque es la competencia directa de mi mamá. Oh, no, ¿de dónde trabaja tu De mamá? donde, bueno, de donde trabaja mi mamá, que también es otra empresa de tecnología. Y lo que hacía era llamar a clientes potenciales de tecnología a ofrecer servicios y productos que daba la... Que eran soluciones electrónicas. que eran soluciones ¿Sí? electrónicas y protección eléctrica. Y protección, exacto. A protección eléctrica me refiero a todo lo que todos los dispositivos que pueden proteger el sistema, el circuito eléctrico de un lugar por bajas de la electricidad, por Reguladores y potenciadores. Multitomas, claro. UPS, tomas, exacto. etcétera, etcétera. Exacto, Eso era lo que sí. fue mi primer trabajo. Ahora hablamos despacito. Todo bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Necesita el dato? Porque lo tengo. ¿De Snyder o de CDP? No, necesito el dato de una. Ok, sí. Bueno, en fin. De un regulador de voltaje. Bueno, mi primer trabajo fue en el colegio. Fíjense ustedes. Porque en el colegio ya comenzaba yo con mis primeros pinitos como fotógrafo. Entonces me metí a pertenecer al periódico del colegio como reportero gráfico. Entonces, ahí no era claramente un trabajo pues para alumnos, pues porque no era un trabajo, pero yo siempre lo consideré como mi primer labor alrededor de, como que eso de que hay eventos en el colegio, entonces te toca cubrir los eventos, la portada del periódico, no sé qué, sí sé cuándo, y alrededor de eso se generaba como un intercambio económico por el revelado de rollos que en ese tiempo se daba. Entonces yo lo asumí de esa manera y yo digo que ese fue mi primer trabajo, como el que yo consideré mi primer trabajo. O ¿Y sea, ya le tomabas fotos como a eventos del colegio? ¿O a qué? Sí, correcto. podríamos decir que tu primer trabajo fue periodista. De un reportero. De reportero. Reportero, Correcto. fotoperiodista. Ujú. Ajá. Sí, en ese tiempo, digamos que estaba muy obsesionado, no conocía tanto de fotografía técnicamente, pero estaba obsesionado con el tema de la fotografía en pleno. Entonces en el colegio se dio la oportunidad, no de que fuera el fotógrafo oficial del colegio el que cubría todos los eventos, sino que un fotógrafo o un alumno del colegio cubriera e hiciera la fotografía, se hiciera la reportería gráfica. Entonces, eso me dio para muchas cosas y alcancé a tener 2 portadas en un periódico y en la revista que fue posterior al periódico. ¿Modelando Re o bien. fotógrafo? No, fotógrafo. Desnudo. Fotógrafo. Pero ese para mí fue mi primer trabajo, digámoslo. Ok. ¿Y el tuyo? El mío fue, pues yo tuve varios en el colegio, pero no los cuento tanto como trabajos, como ya. Vender Yo sustancias vendía... psicoactivas. No, yo no Cuentan. estuve en ese rubro, no estuve. Ah, bueno, No, si nos vamos con vender en el colegio, también tú tengo. vendías, claro. Sí. Bueno, entonces tú. No, dale, antes de No, no, yo no, no dale, tengo dale. nada que ver con el colegio. No, dale. No, yo trabajé en una videotienda. O sea, existían las videotiendas. Eran unos lugares a donde la gente iba a Ujú. rentar, alquilar, arrendar películas, un Video. VHS, DVD o Blu-ray. Inicialmente se llamaba Videobiz, luego se llamaba Ok, 35 milímetros y era una tienda que tenía 4 o 5 sedes en Bogotá. Era un poquito como una competencia de los grandes que en ese momento era Blockbuster y Betatón, y Y estos manes Betatón. también tenían pelis originales solamente, porque había muchas más videotiendas como en Barrio Piratas, pero esto era una videotienda que tenía como material Que original. posteriormente se convirtieron en 3 películas a 5.000. 3 películas a 5.000, ¿no? Había Pero muchas las piratas, Los promociones, piratas, sí. pero no de venta, sino de Entonces alquiler. eran alquiler. Y yo me acuerdo que pues, yo fui a visitar un par de veces la videotienda de Jack. Yo me acuerdo que era mucho cine, lo que se deslumbra como cine de arte. Sí, Era había un la cine muy data. específico.
Sí, y estaba en lugares, había una tienda en la 92, a una cuadra del Parque de la 93, una en Rosales, una en la 147 en el Showplace, ahí en la 147 con Octava, Ujú. y la otra no me acuerdo dónde era, eran cuatro, había una en Salitre. Y las cuatro eran enfocadas como así, como en cine independiente, cine arte, ¿Y en como cuál eran como trabajabas? pelis chéveres. Yo arranqué trabajando en la de la 147 primero, ahí trabajé los fines de semana, pero luego me pasé a la sede de Rosales, a media cuadra de los Ribano. Dani, Ok. de hecho, alquilaba películas ahí. Pero ella no se acuerda. No, ninguno de los dos se acuerda del otro. Pues Ok. estábamos a media cuadra, no, yo trabajé como, y luego yo era el supervisor de las tiendas, entonces entre semana pasaba por las tiendas. Ese fue mi primer trabajo y en ese estuve como un año y medio, yo creo, como duré un rato largo más o menos como en ese camello. Ahora sí, que hacía usted? Que en el colegio lo que yo hacía era vender no solamente dulces, sino que vendía pruebas de embarazo, condones, Encarguitos, era como Rapifavor. como encargos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a X compañera vivía en la Quinta Porra y se le había olvidado comprar, no sé, un tipo de hoja para la clase, la primera clase. Entonces me llamaban la noche anterior o en la madrugada. Parce, usted que se va caminando hasta el colegio, ¿será que me puede comprar no sé qué? Entonces yo lo compraba y lo que hacía era que le subía 200 pesos. Entonces si la hoja costaba 500, le cobraba 700. Además de dulces y vendía trabajos, como Un tareas. porcentaje del 10 al El 20% Rappi. por ganancia, ¿no? Sí, Ah, el Rappi. Rapifavor. Y luego vendía dulces, galletas, panadería. Oye, imagínese que hablando de primeros trabajos, ¿no? De eso de venta, ahorita que me acuerdas. Imagínese que tengo una anécdota, así como cuando uno tiene una anécdota. Yo nunca vendí nada en el colegio, Ok. porque creo que no tenía ¿cómo se dice? ¿Astucia? O la malicia para poder Claro. pasar por debajo de cuerda todas las cosas. Entonces, y así no tuviera que ver, a mí me embolataban, entonces pues como que... Imagínense que una vez eh, mi familia tenía un local de ventas en Hacienda Santa Bárbara, Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. ¿A qué te refieres con local de ventas? No, local. Ah, ok. Local Pero de ¿qué ropa vendían? Ah, femenina, ropa. ¿sí? Ok. Resulta que en ese mismo piso, digámoslo, cuando Hacienda Santa Bárbara era Hacienda Santa Bárbara, existían como ese tipo de almacenes de niños donde importaban dulces para niños, picantes, ácidos, todo ese cuento. Y resulta que a mí, pues yo como me la pasaba allá, entonces se me dio por decir, digamos, en la ruta del colegio, como no, eso yo vi muchas bromas en ese sitio. ¿Y qué tipo de bromas? Yo no sé qué. Entonces, no, polvos pica pica. Bueno, ¿por qué no me estafaba y me los compré yo los pago? Me dijo uno de estos manes. Mire, yo no le vi nada de malo absolutamente porque Es un además favor fuera del yo, colegio. yo que iba a cobrar nada, pues porque yo, pues, un favor, un favor. Es un favor, claro. O sea, tú no viste la oportunidad de negocio allí, era un favor. No tenías mente en Yo tiburón. nunca, hay que decirlo, gente, yo nunca veo la oportunidad de negocio en nada hasta que no me dicen esto puede ser un negocio. Toca decirlo. Entonces, pues nada, yo efectivamente encargué los polvitos, no sé qué, se los entregué a este loco, me dio la plata, listo, todo bien. Al mediodía en el colegio, llega este man allá a mi salón, porque además era un grado más avanzado, yo estaba como en cuarto de primaria. Estaba en un grado más avanzado, no, que es que nos vamos para coordinación. Y yo, ¿cómo así que para coordinación? Luego, ¿Cómo ¿yo así qué que nos hice? vamos? O sea, vamos, es mucha gente. Yo, ¿cómo así que nos va? Sí, porque es que en mi salón destaparon ese paquete y entonces que quién lo había vendido y entonces que usted está vendiendo y entonces que usted está traficando y es que usted conoce que... A mí me metieron en un bollo, No sé. como suele pasar siempre, Claro. que a mí me meten en muchas cosas y yo no me entero de que me metieron en esas cosas. Pues resulté con matrícula casi condicional En cuarto de primaria. por venta de Uy, artículos no sé, hijo de- donde no se podía vender, por supuesto, por un favor que hice. Tanta. ¿Y a quién le echan los bolos? No, es que A una niña Sí, que se no. fue con un mamón. Y sufría, Y con sufría, el jersey. sufría. Con un jersey blanco. y sufre mamón. Y sufre mamón. No, pónganle cuidado. El man al que yo le vendí los Ajá. polvos,
le dijo a otro loco, no, uy, es que me consiguieron unos polvitos pica pica de broma y no sé qué cosas. Este loco se los sacó de la maleta, comenzó a esparcirlos por todo el salón y todo el mundo Terminó. terminó con rasquiña, alergia, piquiña y de todo, y que quién lo sabe, quién lo estaba vendiendo, no, que este man. Madre. Cristian, el de cuarto. Ese del fue un cuarto- trabajo El que de cuarto, nunca entendí. 402. el del 4B. El del 4D, de hecho, el del 4D, que eso está prohibido vender esas cosas, pero pues él se la pasa vendiendo eso, imagínese. Ya me había montado un negocio. No, pues eso se lo Ya vendió era. a Cristian el del 5C y a Exacto. Rodrigo el de sexto Allá a D. coordinación llegó el chisme de que yo No estaba sé. vendiendo artículos de ¿Y seguiste bromas. vendiendo? No, fue una única vez. No, pues ya con eso, ya que. Pero ya con matrícula condicional, ya que. Pues ya que Sí, no, me he pues ya untado que, ya pero- toda la mano. Sí, no, pero no. ¿No? A mí, por ejemplo, en cambio, en el colegio, el el coordinador de convivencia se dio cuenta y me llamó. Yo, de puta. Y ahora, como le decía a mi mamá, porque mi mamá sí me advertía y no sé qué. Y el man, como, bueno, Reyes, ¿usted qué está vendiendo? No, yo estoy vendiendo dulces, galletas, mariposas, gomitas, chicles. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Y yo así, de, ¿Hacer de qué o qué? ¿cómo así? Pues yo si quiere le firmo observador. No, Reyes, yo no le voy a hacer ese daño. Yo sé que usted es joven, usted es buen muchacho, es buen aplicado. Pero imagínese que yo madrugo mucho. Y pues a veces no me alcanza a desayunar. Entonces, Uy. usted ya que pasa por la panadería, pues cómpreme algo. Y a partir de ahí duré 8 meses Uy, no sé. comprándole 2000 de pan todos los días. Que en ese tiempo era mucho. Era mucho. Estamos hablando del 2018, que eran como 6, 7 panes, más la ñapa. Una galleta de esas redonditas de chocolate con chispitas y una empanada. O sea, esas eran las ganancias. Más de No, las ganancias. no, porque además ganaba más. Porque entonces el man lo que hizo fue decirle a los docentes y a los estudiantes, y todos me terminaron comprando a mí, hasta que de todos llegaron que la cafetería del colegio empezó a perder. Y ahí sí ya me dijeron como, No, ya. baila. Ay, Dios mío. Va. Esas cosas que uno se. Pues yo en ese primer Sí. trabajo, por ejemplo, estuvo divertido porque vi muchas películas que tal vez no hubiera sí. visto de otra manera. Entonces A estuvo ti te divertido. tocó la de Tarantino. La A misma mí de me Tarantino tocó la de Tarantino. que trabajó en una videotienda Ah, y de ahí sacó todas iba a las decir, sí, me vi referencias. aquí, Que de ahí sacó todas las ideas para sus películas hoy en día. Sí, pero a mí no me funcionó. Ah, no, sí, a mí no, me no, funcionó. todavía. No ha funcionado, no. No ha funcionado. No funcionó. Ese fue mi primer trabajo. Ajá. Luego, ¿qué otros trabajos tuvieron? Ahí me devuelvo por este lado. Después en la universidad yo comencé a trabajar como editor. Yo soy realizador de video y comencé a trabajar como editor en segundo semestre pues, o sea, cuando estaba en segundo semestre, comencé a editar los trabajos de toda la universidad. Re bien. O sea, en la misma escuela estaba En la trabajando. misma escuela, ahí comencé, arranqué, ahí duré 5 años como editor. Y te pagaban por lo mismo. Sí, no, ahí sí era todo legal. Pero ese fue mi, ¿en serio? ¿Con Pues octavo legal, trabajo? legal. ¿Legal? Legal. No. No, sí. O sea, aporte CPS y pensión, no sé qué, no. En ese tiempo no había esa regla de uno Claro. tener que aportar, no. Claro. No. En Colombia, para que un trabajo sea legal, la empresa que te contrata te debe otorgar ciertos beneficios, que es EPS, que es el derecho a la salud, la pensión, que es el dinero con el que estamos tratando de recolectar para estos dos, que es que cuando ya cumplen la mayoría de edad para trabajar, ellos reciben una plata vitalicia, cosa que mi generación no va a alcanzar. ¿Y qué otra cosa es seguridad, pensión? Riesgos laborales. Y riesgos laborales, que es una bonificación que te dan en caso de que te llegue a pasar algo dentro de las instalaciones de donde te contrataron. O en tu labor. O en tu Pero labor. en ese tiempo no era obligatorio que uno accediera a ese tipo de... ¿De qué año estamos hablando? 2002. Yo ahí tenía un año. O sea, ahí realmente sí fue porque no... O sea, sí me lo explicaron. O Que sea, te tú dijeron, tú ok, puedes aportar a Pero de tu sueldo. no sé qué. Claro, de tu sueldo, claro. pero pues era tan bajito realmente
que no, pues no valía la pena y yo tampoco lo iba a hacer. Yo comencé a cotizar dentro de ese parámetro de parafiscales, ¿se llama eso? Sí, para fiscales. De los parafiscales realmente hasta 2007, O sea, que fue cuando ya entré a trabajar a otro lado. Pero en 5 el, años. allá como editor, digamos que no. No, hasta que se volvió estrictamente Obligatorio. necesario, entonces sí me tocó, pero ya después no. Yo después trabajé en una cosa maravillosa que se llama prostitución. casas del enocinio. No, yo no trabajo en cosas del enocinio. ¿No? No, ¿De yo les iba prostitución, gratis. no? No, ¿Gratis? no me pagaban. No me pagaban. Ok. ¿Los pagaban? Deberían haber pagado? pagado. No. No, yo trabajaba en una cosa que se llamaba. Hay una que de hecho Bogotá fue pionero en eso, en el mundo, ¿De qué? y fue en armar el parque lineal más grande temporal en el mundo, que son las ciclovías. Ah, ok, sí. ¿Viste qué elegante como lo digo? Parque lineal. Claro, y temporal además. No, pero verdad, fue uno de los pioneros en el mundo en el que todos los domingos en Bogotá, y ya en muchas ciudades, pero arrancó en Bogotá, se cierran varias avenidas de la ciudad y esas avenidas se dedican a que la gente pueda trotar, montar en bici, patines o hacer lo que quiera como en actividad física, recreación y deportes. Y allí hay unos gatos, unos piscos, unos humanitos que están disfrazados de pollo, Unos cachivos. unos cachivos que están disfrazados de pollo, como rojo con amarillo, que están en varias El color vías, de McDonald's. como entre McDonald's y Cocorico. Y brazos. O la brasa roja, pero de brasa pollo, roja. de Sí, cualquier sí, cosa de pollito. pollo, sí, de pollistería. Disfrazada de pollistería, Programa uniforme de McDonald's. pollistería. Y lo que hacían era como algunos estábamos haciendo cosas de actividades de globoflexia, plastilina y no sé qué en lugares fijos, otros estaban pendientes de los vendedores ambulantes, otros estaban pendientes de accidentes Viales. como de primeros auxilios. Se desarrolló como una Ya. red específica para atención a los usuarios y a los... Sí, éramos empleados de la alcaldía básicamente de Bogotá, que estábamos allí. Esto era como un reality, además porque era muy divertido, porque contrataban más o menos 50 o 60 cada año, gatos de estos, hacían pruebas de control o de manejo de la bicicleta, de cosas de primeros auxilios, de ubicación geográfica como dentro de Bogotá, de datos turísticos, de un montón de cosas que era como lo que uno debería saber. Lo entrenaban a uno en bici de nuevo, en primeros auxilios y no sé qué, como que igual te daban entrenamiento, e iban eliminando gente a partir de los puntajes que iban uno teniendo como en los exámenes. Y entrábamos más o menos como 50 al año y se presentaban 200 y tantos cada año. Yo no sé cómo estará en este momento, todavía sigue existiendo esa labor, pero no tengo ni idea cómo funciona. Y ahí trabajé como 2 años, trabajé como en 2 periodos en ciclovía, trabajaba todos los domingos y los festivos. En bici estuve un rato como en atención turística un rato y luego estuve en atención prehospitalaria. Y andaba en bici desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tenía que llegar antes para poder cerrar las vías y poner las divisiones y al final esperar a que pasara el camión a recoger informes, documentos y cosas. Entonces uno trabajaba como de 6 de la mañana a 3 de la tarde más o menos. El sueldo era más o menos divertido, yo ahí arranqué a cotizar, de hecho, fue como el primer trabajo, digamos como formal en ese sentido, que fue por allá como en el 2005 y 6 o 6 y 7, no, 5 y 6. Y ahí trabajé un montón montando en bicicleta. Uno tenía un bronceado hermoso porque era un bronceado Mickey Mouse porque uno andaba con guantes. Entonces, y con una camisa, con una guerrera que daba hasta acá, entonces uno se bronceaba desde la mitad del antebrazo hasta la muñeca y la mano quedaba blanca, hermosa, como si fuera guantecito de Mickey Mouse. Puro Mickey Mouse. Y uno pues andaba en bici muchas horas. ¿Saben por qué Mickey Mouse tenía guantes? No. Era porque para la animación es la forma de diferenciar la mano cuando estaba encima Contra el del cuerpo. cuerpo. Eso le daba contorno y fue una característica de Walt Disney, De Don Walter Elías. de Don Walter Elías. Docudatos con Estevita. A la cama no tiras. Sin sin aprender aprender algo más. Ese fue mi segundo trabajo y estuve 2 años. Era divertido porque solamente trabajaba los domingos y los festivos. Eventualmente, entre semana había eventos como septimazos, ciclovías nocturnas, no sé qué, y ahí iba en patines. Que los que podíamos patinar, los que sabíamos patinar, pues andábamos en patines porque era como más de gente a pie. Y era un sueldo más o menos divertido porque en ese momento el sueldo mínimo en Colombia siempre ha sido como en todos los países, como ese tope mínimo y uno más o menos se hacía muy cercano al mínimo, trabajando 4 o 5 fechas al mes. Entonces era un sueldo más o Muy menos bien, chévere porque claro. igual estaba estudiando en la universidad y el fin de semana pues trabajaba en ciclovía. Ahí lo único era que los sábados uno no podía hacer nada porque uno tenía que estar a las 6 de la mañana en un punto y no podías estar trasnochado ni guayabado ni nada de nada. Claro.
Entonces el viernes capaz había parranda, pero los sábados no había manera de que hubiera ninguna cosa trasnochadora para poder trabajar el otro día. Era un poquito militar en harto, como Sí. que le hacían un afeitar completo, Mm. tenía que estar, sí, como de hecho un par de veces me llegué estaba en el centro, cerca del centro de la Plaza de Bolívar, era como mi zona de ese periodo. Y llegué y mi jefe, que era como el gerente, me dijo como usted no está afeitado, tiene hasta las 7:30 de la mañana para afeitarse y si no se devuelve para su casa usted no puede estar así. Yo tenía como una sombrita de barba y lo único que estaba abierto eran las cruces en la carrera quinta como con primera sur o con 00, como la primera con primera, como la doble cero. Un supermercadito como que era Fama Carnicería versus Lichigo como de verduritas y estaban era descargando como el mercado a las 6:30 de la mañana que venían como de alguna central de abastos y fue como, mi señor, su merced tiene máquinas de afeitar, no sé qué, como si tengo máquinas de afeitar, su merced me puede dejar afeitar, como si allá en el lavaplatos de la carnicería. Y era una cosa, una carnicería de barrio muy popular, lleno de sangre, garras, pieles y cosas de... Una situación muy bizarra. Y ahí me tocó afeitarme así como mojándome apenas medio en seco, jalándome así el cachete, afeitándome por acá cortado así como y luego con el casco aquí todo el día, pero no me devolvieron porque después de esa madrugada como me iban a devolver, no me pagaban la fecha. No. Eso pasó varias veces y ahí estuve divertido, trabajé como 2 años en eso, fue como mi segundo trabajo más o menos serio también de fin de semana, mientras estudiaba. ¿Qué otro trabajo tuvieron después? En la universidad yo vendía dulces. Ahora ya O sea, más, siguió el negocio. con más presupuesto. A tal punto en que, gracias, digamos, los 2 semestres que alcancé a vender dulces antes de que llegara pandemia, duramos casi 9 meses pagando servicios con las ganancias que yo había ahorrado de los 2 semestres de vender dulces. Porque a mi mamá no le despidieron, pero sí le rebajaron el salario como a un 50-60% de lo que es. Entonces, gracias a esos ahorros que yo tenía, logramos como pagar año y medio de servicios públicos. Y también lo que hacía era que en paralelo mi mejor amigo no empezó a estudiar por problemas económicos. Tu mejor amigo del colegio. Mi mejor amigo del colegio no entró a una universidad por problemas económicos y empezó a tener como su propia empresa como de cosas ñoñas, anime, películas, videojuegos. Y lo que yo hacía es que el man me daba como, al mes me daba como, mire, esto es lo que hay entre stickers, pósters, pines y muñequitos. Y usted verá que lo vende, pero a mí me tiene que dar tanto. Entonces también, eso fue hace como un añito. Entonces en eso también trabajaba como, hola, ¿te gusta el anime? Mira, estoy vendiendo estos stickers. Yo te animo. Yo te animo. Ok. Yo te animé. No sé. ¿Qué trabajo tú después? A la par que yo era editor de allá en la universidad, editor de video, ahí comencé a ser profesor. Entonces, la primera oportunidad fue un taller de pues, como explicar, un software en 2D. Y ahí comencé como profesor. Eso dio pie para que al siguiente semestre me ofrecieran una de las cátedras de fotografía. Ok, o sea, de docente. De docente, como tal, teniendo 21 años. Quieto. O sea, hace como 20. Hace 20, tal cual. Poquito menos. Mentira, 18. 18, exacto. 17. Sí, no, 18. Pero sí, ese fue mi segundo trabajo a la par de estar como editor de video. ¿Sigo? Yo después de ciclovía, ya comencé, en paralelo de hecho a ciclovía, comencé a trabajar, yo ya estaba estudiando cine. Hubo un trabajo intermedio con una cosa de la Cámara de Comercio que era como de talleres de empresarialidad, que era como unos talleres que se hacían para pelados de colegios. Nosotros en el colegio habíamos pasado como por ese proceso y nos llamaron a varios de los que nos había ido como bien y íbamos a hacer talleres de cosas como armar estructuras con palitos de paleta o pitillos, como juegos ahí, y había un guía que era como los adultos, nosotros estábamos más como de apoyo, que hablaban sobre conceptos de la cooperación, la competencia, el no sé qué, como alrededor de, eran como talleres como con pelados. Eso estuvo pues, como un rato ahí, trabajé con eso mientras estaba estudiando ingeniería. Ciclovía, y en paralelo a ciclovía yo ya estaba estudiando cine. En los primeros semestres yo me terminé metiendo como a hacer una especie de práctica o monitoría con un agente que estaba haciendo un trabajo de grado
el trabajo de grado era un cortometraje en stop motion y yo terminé, era como regalarse básicamente para trabajar con ellos, te daban como una nota de una materia, como de esas selectivas, pero pues lo que tú ganabas era que aprendías, Experiencia. tenías experiencia y no sé qué. Y con ellos pues estuvimos trabajando y como en el corto ese, no sé qué, y luego ese mismo equipo del cortometraje terminó haciendo publicidad de unas series de tele y yo arranqué a trabajar por ahí como 2004 o 2005 en un estudio de animación. Comencé a trabajar, entonces era como por proyectos, no era constante, pero comencé a trabajar ya, digamos, como en el oficio, pues, como de lo que estaba estudiando, y comencé a trabajar primero como asistente del asistente del asistente del gato del asistente, haciendo tinto y haciendo cualquier cosa, luego ayudando a construir maquetas, lijando, cortando, pegando, porque era maquetas en stop motion, y luego comencé a hacer como asistencia de animación, todo esto fue más o menos rápido, luego comencé a hacer como asistencia de animación, para luego terminar de animador y luego dirigiendo las animaciones de algunos de los comerciales de tele o produciendo los comerciales, digamos como de publicidad. Que de esos por ahí de pronto que se acuerdan algunos de los que nos escuchan, fueron muchos de los comerciales. Había un yogur que no sé si existe todavía que se llamaba Yogo Premio. Se llama Yogo Yogo y tiene una vaina que o sea, una subproducto que se llama Yogo Premio. Que era un tarrito de plástico que tenía como un doble fondo, muy colombiano, como una caleta donde escondían cosas, y se destapaba y tenía un juguetito abajo, un poquito como un Chiquito, Kinder Sorpresa. plástico. Eran muñequitos como de goma o de plástico, y hubo varias generaciones, Power Rangers, dragones, hechiceros, como un montón de Ninjas. Yo me acuerdo de ninjas. Y de esos hicimos todos los comerciales, como un comercial para cada cosa, unos de chocolatina ayer. Bueno, hicimos un montón de comerciales en stop motion, yo creo que la gran mayoría, si recuerdan por allá, estos eran como mediados de los 2000 hasta finales de la primera década de los 2000. 2010. Y entonces lo que yo gastaba realmente era como en mis cosas, entonces como que se logró ahorrar por ahí, como organizar, y fue como las primeras compras que hice también de equipos y de cosas para mí. Este fue como el siguiente trabajo, ya como en el oficio mismo. Un gato. En paralelo, antes de entrar a la universidad, también trabajé en una película. Ah, eso está bueno, sí. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Pues, ¿qué hiciste? En la De eso ya película. hablamos un poquito en un capítulo que se llama Premios Macondo. Y en varios capítulos hemos hecho como referencias a... A la participación de Estevita en el cine en una película. Básicamente me contrataron para actuar en un personaje de una película colombiana que se llama La Noche de la Bestia, que trata de dos muchachos y sus aventuras y desventuras para entrar a un concierto. Este concierto sí ocurrió en la vida real, es la primera vez que vino Iron Maiden a Colombia en una época bastante conflictiva, por ahí en el 2007, 2008. Tenía 6, 7 años yo y de eso trata. Entonces básicamente trabajé como casi 2 meses en esa vuelta. ¿Y tú habías querido actuar alguna vez? O sea, era... No, en el colegio varias veces entré como algo gringolizado, como el club de teatro, de las cosas esas, de los centros educativos. Y pues finalmente como que hacíamos ejercicios de expresión corporal, de expresión oral, etcétera, etcétera, pero nunca habíamos actuado realmente en una obra grande, entre comillas, solo como presentaciones del colegio. A raíz de eso, pues nunca como querer actuar y que eso fuese mi proyecto de vida, nunca había pensado. Y luego se presentó esa oportunidad, que más bien fue una oportunidad, no sé si es puro puro síndrome del impostor o puro, como que no me tengo mucha fe, pero fue un trabajo de una u otra forma encaminado y ayudado por personas externas. Pero Pues, estuvo bien. sí, O sea, finalmente, de hecho, estuvo nominado a Mejor Actor hace un par de Los capítulos que Macondo. hablamos de los Oscar. En Colombia son los premios Macondo de la Academia de El año Ciencias pasado. Cinematográficas, y el año pasado estuvo nominado a Mejor Actor Protagónico de la película. O sea, Ahí donde ustedes lo ven. estuvo bien. O sea, en realidad no... sí, estuvo bien porque además yo no estudié actuación, yo no tuve ninguna capacitación de actuación. Fui nominado a Mejor Actor sin saber actuar. En algo mal llamado actor natural. Igual es un término que no a muchas personas les gusta, pero pues fue eso. Está. Y también en paralelo, mucho antes de la película y también estando en el colegio, yo trabajé, entre comillas,
para una empresa nacional de animación en stop motion que se llama Animadero. Trabajé haciendo voces Ujú. y trabajé haciendo aseo. Sí, en uno de los episodios hicimos, en algún momento tuvimos un proyecto que hicimos para Plaza Sésamo, para Sésame Workshop. Como nuestro empleador era Sésame Workshop Nueva York, pero en una serie que estaban haciendo en Colombia, una de las temporadas que se reparten como por Latinoamérica, que era enfocado en tecnología, y esta temporada se llamaba Monstruos en Red. Y Esteban hizo la voz de uno de los unitarios, como de los episodios que hicimos por allí hace. De un personaje llamado Kiwi Monstruo. Era el Kiwi Monstruo y el El Rana Kiwi Monstruo. Exacto, eran los Frutimonstruos. ¿Tú qué otro trabajo tuviste? Después de ser editor de video, de trabajar como profesor, entonces se me dio la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación. Es cierto. Sí. Ahí digamos que, digo yo, comenzó como una labor diferente dentro del trabajo, Ujú. porque si bien era asociado con respecto a televisión educativa, no era necesariamente asociado a tal lo que yo estaba haciendo, que era docencia de fotografía, editor de video, cosas tan técnicas y tan específicas. Aquí ya era más conceptual, yo ya cumplía unas cosas muy específicas alrededor del portal de Colombia Aprende, del Ministerio de Educación, y era un trabajo más estratégico, conceptual. Ahí Ok. estuve 2 años, que ahí pues, o sea, la De hecho, es cosa... el mismo empleador que tienes ahora. Correcto. El jefe es el mismo actual. Correcto. Luego, después de Que un fue tiempo, profesor igual. mío en la universidad, entonces ahí entendí también el mood de trabajar en una oficina tipo oficina, Ujú. o sea, cubículos, computador, cubículos varios de tipo ministerio y tipo perfil de trabajo público, ¿no? Eh, Interesante, se aprendió también mucho y pues bueno, ahí se sacaron varias cositas chéveres. ¿Y tú? Ah, yo luego trabajé, lo que pasa es que si me pongo a pensarlo, pues trabajé en un montón de proyectos, varios como de diferentes naturalezas, trabajé en un par de documentales, trabajé luego en una película, un largometraje de imagen real que se llamó Retratos en un mar de mentiras, haciendo asistencia de producción, que es una gran película, si no la has visto, es una película chévere como del 2009. ¿Quién actúa? El protagonista se trata de Román y Julián Román, Ah, son los protagonistas. papá e hijo Román. Papá e hijo Román, Edgardo ya murió, y, uy, se me fue, y Paola Baldión era la coprotagonista. Dirigida por el Negro Gaviria. No, trabajé como en varios proyectos audiovisuales que no tuviera, digamos, como directamente ver con producción, porque eso siempre ha estado ahí como constante. Trabajamos en un proyecto del Ministerio de Educación con un par de amigos, con Tita y con otros amigos, y era un proyecto igual como de investigación, y lo que hicimos era como algo parecido a lo que tú haces ahora, de hecho, pero esto fue por allá como en el 2006 o 2007. Lo que hicieron fue que nos pasaron muchos archivos, unos físicos, unos digitales, radio, prensa y televisión, y lo que hacíamos era como buscar todas las noticias donde aparecía el Ministerio de Educación citado y etiquetar todas estas noticias a partir de, sí, de tags, de etiquetas con respecto a lo que decían, fecha, medio y no sé qué, para un proyecto de investigación. Nosotros éramos puros operadores y no, eso fueron un par de meses que trabajamos ahí en la Soledad, y era un trabajo más o menos bien pago, pero era un trabajo horrible oficinero. Luego trabajé entre el Ministerio de Cultura y Proimágenes Colombia, que es la entidad que premia, digamos, como convocatorias de cine en el país, y allí comencé a trabajar, que fue yo creo que el trabajo que ahorita me devuelvo para preguntarles eso, como el trabajo soñado, y era un trabajo en el cual yo viajaba una semana al mes, casi que todos los meses viajaba una semana al mes a un territorio diferente del país a hacer talleres de creación audiovisual. Entonces no era una cosa realmente como un laboratorio de creación, eran más un ejercicio de masterclass y muy teóricas. Iban diferentes perfiles de personas, productores, directores, abogados enfocados en derechos de autor o abogadas, un montajista, y yo que iba un poco como en un mood de hablar de animación y nuevos medios, como de transmedia. Y pues fue increíble porque pisé todos los departamentos de Colombia, que de otra manera creo que me hubiera demorado un montón. Y lo que hacíamos además, ya luego de varios viajes, estuvimos casi 3 años viajando por diferentes lugares, varios los repetimos, digamos como Cali, Medellín, las ciudades principales las repetimos, y luego vemos como ciudades, no necesariamente las capitales de los departamentos, que son 30 departamentos en nuestro país, sino luego a otras, digamos como 32. ciudades. 32, es que no estoy contando a Bogotá y Cundinamarca, ¿los separamos?
Es 31. No, mentira, no lo sé. No, son Em, 32. Sí, creo que son 32. Y luego íbamos como a diferentes ciudades más pequeñas. Ujú. Y fue un trabajo increíble porque ya después de varias semanas de estar trabajando en esto, pues ya lo que hacíamos era que le pedíamos a la institución que nos dejara los tiquetes unos días más después del taller o llegar un poco antes, generalmente era después, y podíamos turistear unos 3 o 4 días después de trabajar. Ah, re bien. Y pues turisteamos de manera increíble porque era pues un camello muy interesante. Ese fue como otro trabajo. Y para mí fue un poco como un trabajo que nunca me soñé, pero fue como el trabajo soñado de los que tenía. ¿Ustedes más chiquitos se soñaron algún trabajo y han logrado llegarle o les falta todavía o qué se imaginan como de trabajos? Señor Esteban. Pues más chiquito, no sé, pero iniciando mi carrera yo soñaba con el estereotipo cinematográfico de periodista, en donde el man viajaba o la vieja viajaba a un montón de partes del país en donde se encontraba o del mundo y se quedaba ahí un largo periodo un largo periodo de tiempo para hacer cosas de investigación. Encontrando dentro del periodismo, relativamente hasta hace poco he logrado poder viajar a hacer reportería, que fue hace unas semanas a Cali. Y digamos que hasta el momento fue como lo soñado, pero me gusta eso de viajar y de hacer reportería, más que sentarme a escribir como tal, que igual también lo disfruto mucho. Pero pues duré casi 7 meses estallado todos los días, escribiendo un montón de notas y en algún momento me cansé. Yo dije, quiero escribir algo que yo haya hecho proceso de reportería. Y finalmente se logró. Digamos que eso de viajar y de conocer, como la época dorada del periodismo, me gusta el resto, cosa que ya en este momento es un poco muy difícil por toda la tecnología y el acceso a la información a través de dispositivos digitales, como el computador y celular, pero pues ese es como mi trabajo soñado, además de enseñar, porque en este viaje de Cali fui a una fundación feminista en donde recibían mujeres, niñas y adolescentes migrantes. Y fue muy bonito porque cuando yo llegué fue la primera vez que vieron a un hombre dentro de este espacio exclusivamente para mujeres y todas estaban así como un gato esponjado, no enojadas, sino como que, uff, marica. Porque además son mujeres que precisamente han sido hombres quienes las han violentado de Claro, alguna u claro. otra forma. Sí, o sea, cargan con traumas que realmente, de hechos que ocurrieron, De hechos que violentadas, ocurrieron. vulneradas. Y entonces al momento de enfrentar, como de entrevistarlas, yo les explicaba cómo que era todo el proceso, como en futuros cercanos, cuando les hagan una entrevista, recuerden que tienen estos derechos y esa cosa como de enseñanza también me gustó. Entonces también dentro de esta vaina de Coso Soñado es el hecho de hacer reportería y periodismo y también enseñar. Y ya. Señor Valencia, trabajo soñado que o que no se haya logrado todavía. Digamos que el enfoque como realizador siempre se ligó hacia la dirección de fotografía. Ujú. Y ese era en principio el objetivo cuando estaba estudiando. Entonces, llegar a ser un director de fotografía o trabajar en cine o en televisión. Claro, las cosas mutaron y después de conocer muchas cosas alrededor pues, digamos que no se ha dado del todo, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar como director de fotografía en varias cosas. Ujú. Inclusive en una película que también estuvo nominada a los Macondo Ajá. como mejor dirección de fotografía. Yo fui el gaffer, que es como la mano derecha del director de fotografía en esa película. Eso es lo más lejos que he llegado, digamos, dentro de cine, en la rama que yo quisiera hacer formalmente. Eso, pero también a la par, digamos que he hecho proyectos con Jack, digamos, en dirección de fotografía, en algo en Plaza Sésamo hicimos dirección de fotografía, en algunas convocatorias que nos ganamos de Mi Cultura también estoy como director de fotografía, en algunos cortos. En serie, con señal. Sí, con Señal Colombia también. O sea, han habido varias cosas chéveres que es el objetivo soñado, o fue el objetivo desde ese momento y como fue lo que me tracé. Lo que pasa es que las circunstancias han estado mutando todo el tiempo y se han dado otras cosas, Mm. ¿sí?
lo que les digo, la película fue como un antes y un después de haber hecho esa película y me dio otros horizontes también chéveres. Pero, eh, pero pues sí. Ahora, la docencia también se convirtió en una prioridad para mí. Cuando la pude ejercer ya formalmente, se convirtió en uno de mis Grandes. mood ideales como laborando. ¿Sí? Eso es un poco lo mío. ¿Y tú? Jack. Yo no creo que de esos soñados ese de los viajes con Imágenes Colombia, con esta cosa del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, fue como un ejercicio bien bonito como de viajes. Y la docencia también, creo que ahí un poco estamos los tres como sincronizados. Yo llevo siendo profe como unos más de 10 años, un poco más, bastante más de 10 años. Y he estado como en diferentes, por un lado como en diferentes instituciones y por otro lado como en diferentes espacios. Actualmente, un poco para venirme más para acá, tengo medio tiempo de horas presenciales en una universidad donde doy clases que tienen que ver con animación, algunas teóricas y algunas prácticas. Trabajo con un diplomado que diseñé hace como 7 años con otra institución que es latinoamericana y tengo alumnos virtuales de países latinoamericanos, como enfocado a Costa Rica, Salvador, México, Colombia y Perú, son como los 5 países, pero están de toda Latinoamérica, y con otra institución mexicana, también en un diplomado, ese sí no lo diseñé yo, sino que estoy como cátedra dando clases. Entonces en este momento tengo de las horas, en este momento preciso y hace casi que 2 años o un poco más, como recién arrancó lo presencial de la pandemia, después de la pandemia como lo presencial, tengo como unas 30 y tantas horas a la semana de clases entre una cosa y otra, entonces en este momento soy más profesor ¿Qué Que otra cualquier cosa? otra que cosa. otra cosa. Ah. Y me llena mucho y me parece muy divertido y me gusta realmente bastante como el ejercicio de lo académico, me Académico. parece divertido. Y arrancó realmente, no muy consciente, sino que arrancó a propósito de que éramos pocos los que hacíamos stop motion, arrancamos como primero concursando con nuestras producciones, contenidos cortos o lo que fuera en festivales, y cuando competíamos nos decían como, ay, ¿qué tal si hacen un tallercito para niños en stop motion, hacen un taller no sé qué? Por ahí arrancó un poco como ese ejercicio de la pedagogía, primero con niños. Ya en este punto hace mucho no trabajo con niños y no me parece tan chévere, prefiero trabajar como con adultos. Y ahorita estoy enfocado en eso, como en un pregrado la mitad del tiempo, diplomados y en una maestría en ilustración donde doy un módulo cada semestre que son 4 semanas, digamos cada semestre en una maestría. Entonces ese es como el trabajo actual. ¿Qué pasó? Es que me acordé de una anécdota tuya. ¿De cuál? Imagínense que pues Anécdotas con Estevita. hasta hace relativamente poco, pues mi núcleo familiar logró poder pagar televisión por cable, ¿es que se llama? Por lo que durante mucho tiempo y parte de mi infancia tuve acceso a hacer la televisión pública. Entonces canales como Señal Colombia, Canal Capital, TV Andina, Teleislas, TV Teleantioquia. Andina, Teleantioquia, como canales regionales. Y en uno yo me acuerdo que alguna vez a él lo habían invitado a participar. ¿Sí te acuerdas de eso? Como también hablar de stop motion. Entonces mi papá y yo estábamos re emocionados porque además era un programa que veíamos recurrentemente. Era un programa para niños. Y este man llegó como a hablar del stop motion, no sé qué. Y el programa duraba como 2 horas y pico. Y este man habló como que 15 minutos y luego llegó la pantalla, la cortina de cuando los presidentes van a hablar en televisión nacional y las 2 horas y media se fue en En la presidencia. presidencia. En locución Canal Capital. presidencial fue en Canal Capital y fue como oh. Y nos quedamos 2 horas y media esperando porque decimos no, pues este Ya va a man va a acabar. hablar Ujú. y no. Y no pasó, sí, no pensé que era otra anécdota. Otra anécdota, por ejemplo, como de lo virtual y la pedagogía. Justo en la maestría, mis alumnos de la maestría son de mi edad, a veces son más grandes. Y pues todo era a través de la virtualidad. Algunos de esos alumnos de la maestría ahora son compañeros míos docentes en la misma universidad donde trabajo ahora. Y pues nos habíamos visto a través de la pantalla. Cuando nos encontramos en la vida real, uno de estos personajes me dijo como, uff, Jack, yo pensé que usted era más grande. Uno lo ve así en pantalla y lo ve todo tatuado, calvo, todo maloso y no sé qué. Yo me lo imaginaba que usted medía como un 80 y que era musculoso y que no sé qué. No, es que el secreto es poner la cámara bajita, que uno se vea grande.
Puro efecto de cámara. Este man era mucho más grande que yo. ¿Cómo así? ¿Tú no tienes una banda? ¿Tú no eres skinhead? Exacto, eso mismo, exactamente eso mismo. Sí, como tú no eres skinhead, tú eres de tal banda. No, Pero a mí, por ejemplo, me pasó algo parecido la primera vez que fui profesor. Ya profesor de fotografía, que me asignaron clases mañana y clases en la noche. Pues por supuesto, yo teniendo 21 años, siendo profesor de cátedra de universidad, como que nadie se creía que yo tuviera 21 años. O sea, ¿cuándo en la vida? Y mis alumnos, sobre todo los de la noche, tendrían unos 28, 30, a veces más. Cuando se enteraban de mi edad, como, pero profe, si yo tengo 30 y no sé cuántos y hasta ahora estoy estudiando yo. Pero pues así se dio las cosas, desafortunadamente. Y yo he tenido también mucha facilidad para la docencia. Ese sería uno de mis trabajos soñados dentro de lo académico, Claro. por ejemplo. Ujú. ¿Ahora en qué andan? Ok, ¿para dónde vas? Pues es que también en esas anécdotas de la virtualidad, precisamente planeando todo este viaje a Gol, señoras y señores, gol. Ajá. precisamente haciendo la planeación de este viaje a Cali que la planeación lleva más o menos cuatro meses, porque se presentaron un montón de obstáculos, se despidieron a mi jefe, llegó diciembre, había problemas en las aerolíneas, etcétera, etcétera. Pues las reuniones virtuales, pues yo estaba en mi casa y realmente yo soy como soy, entonces cuando hacíamos las reuniones con X Fundación, con el magistrado de Cali, con no sé qué hiciese más, pues yo prendía mi cámara, yo no me baño seguido, porque Ok. muchas veces llevo una semana con la misma ropa y no me avergüenza, entonces yo estaba en esqueletos, pues yo prendía mi cámara y todos eran con corbata, blazer, camisa, todos elegantes, yo vuelto mierda, con un esqueleto aquí con la mancha del tinto que me había regado Hace 3 días, ajá. hace 3 horas. Y cuando hice este viaje, precisamente fueron la mayoría de personas que entrevisté, decían como, yo realmente pensé que usted iba a ser peor. Oh. Y yo, ¿cómo así? Claro, es que usted nos atiende con esqueleto. Le conocemos sus tatuajes. Se le nota que no se ha bañado, que tiene aquí La lagaña. la lagaña. Siempre está, a mí no me lo van a creer, pero a mí no me crece barba, me crecen pelitos. Pero igual eso se ve en cámara. Usted no se afeita, se nota que no se ha bañado. Estas cámaras notan todo. Y, y me decían como, nosotros pensamos que realmente usted no iba a ser capaz de mantenernos una entrevista o de llegar preparados. Pues yo no sabía si sentirme mal o bien, porque lo que yo les decía es que pues finalmente estaba en la comodidad de mi casa y que pues el cómo me vestía no era el cómo era. Y así. Y eso fue. Ahora ¿en qué andan o qué se imaginan a mediano o largo plazo como de trabajos para ir? Que yo Bueno. creo que este sí se va a cerrar un poquito más pronto que los otros. ¿En qué Imagínense que yo finalmente fui profesor, digamos, hasta 2019 formalmente de audiovisuales, Uh-huh. en diferentes escuelas, una escuela de música, dando una materia específica de video, también en una organización, digamos, para que le da clases de tipos de arte a niños, también estuve ahí trabajando, pero hasta 2019 fue formalmente mi trabajo como docente, a la par que hacía uno que otro proyecto que salía alrededor de los audiovisuales. Sin embargo, ahí la cosa cambió porque 10 años después, más o menos, mi jefe, que fue del Ministerio de Educación, que fue también mi profesor, me volvió a buscar en ese momento Uh-huh. para hacer parte de como del ejercicio audiovisual de ese proyecto de la empresa de él en ese momento. Entonces, pues era hacer un registro audiovisual de ciertas cosas en la costa, en Medellín, Comuna 13 y en Usme. Entonces,
Listo, todo bien, perfecto. Al final del año me propusieron estar ya de planta en la parte audiovisual. ¿Y qué creen ustedes? Que llegó pandemia. Y al llegar pandemia, por supuesto, no había mucho que hacer en audiovisuales. Entonces, pues porque no podíamos salir a grabar, no podíamos producir nada. Ujú. Y lo que produjéramos, pues era netamente con material de archivo y era cosa que no se podía hacer. Entonces, nuestro jefe con ánimos y en aras de no sacarnos, digamos, en plena pandemia, pues nos hizo una invitación a mí y a otra persona, a otra compañera que estuvimos en audiovisuales, a mutar a lo que hacíamos, a lo que se hacía en la empresa, digamos, de otras maneras, que era ser analista de información e investigación también. O sea, tú también eres analista. Yo soy Eres analista. analista. Yo soy analista. Ok. Pero sí, sí, en realidad ahí comenzamos a formarnos, Virgen Santísima. Dios santo. Comenzamos a formarnos un poco al mood de ese trajín de investigar cosas, perfiles, agentes, actores, de ciertos tipos Escenarios. de proyectos y de escenarios sociales y políticos Ujú. que pues digamos que es lo que hago ahorita. Entonces yo soy analista de información. A la par también me he involucrado un poco en la parte tecnológica, Ujú. que también es algo que me gusta mucho, más en el desarrollo de software para la empresa y la compañía, en el desarrollo un poco también de la organización de bases de datos y toda la parte tecnológica de la empresa. A la par, por supuesto, pues llega uno que otro proyecto audiovisuales Y tú lo recibes. y pues yo lo recibo. Digamos que ese es el modo en el que ando ahorita, Ajá. pero este año, 2023, la idea es volver a los Al audiovisual. audiovisuales de una u otra manera, un poquito más de lleno. Vamos a ver cómo sea. ¿Tú? Yo no, yo sigo de profesor, en paralelo sigue como el estudio, digamos como en este momento como en pausa, pero pues sí, se han hecho un montón de proyectos como de diferentes naturalezas, videoclips musicales, series de tele, contenidos para otros, digamos, como clientes grandes, algo de publicidad, no tanta, y cortometrajes, algunos por encargo y otros como de espíritu más independiente. Y en paralelo, Uno de los proyectos que nos salió en pandemia fue una convocatoria que se ganó la productora de Jack y que tuvimos que producir en pandemia. Eso es algo bien bonito Sí, claro. hablar y de explicar, porque el corto normalmente en animación stop motion, o como nosotros lo hacemos tradicionalmente, pues nos Largo. reunimos, la maqueta, en cierto punto, a la pandemia nos tocó obligarnos también a reubicar todas las cosas porque pues no podíamos salir ni A para un lado ni para el reinventarse. otro. reinventarse. Y tuvimos que hacer todo a través o muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas, a través de Zoom, a través de videollamada, a través de así. Producir un corto en la casa, en el cuarto despichados, sí, como Total. otro camino. Total. Y al corto en últimas le fue relativamente bien, va como 3 premios y como 15, 18 selecciones en Nominaciones, Que en festivales. realidad no le teníamos tanta fe, o sea, sabíamos que había quedado lindo, pero no le teníamos tanta fe con respecto a los festivales. De acuerdo. Sin sí, embargo, de la acuerdo. rueda de festivales que tuvo ese festival, Le ha incluida, ido bien. sí, incluida hace un año, la presentación por parte de, podemos decirlo, de Sí. MinCiencias, que es el Ministerio de Ciencias de aquí de Colombia, Ajá. nos corrió una invitación a exponer el corto en la Feria del Libro, En la feria que es del una año feria pasado. muy grande de libros. De libros. ¡Wow! Aquí en Colombia y con el que vienen muchos invitados. Pero digamos que nunca llegamos a pensar que el corto hubiera tenido Sí, no, como no, ese no, Es alcance. una mucho feria en la alcance. que cada año tiene un país invitado y hace un año el país invitado de la Feria del Libro de Colombia fue Colombia. Sí, tal Grande cual. el expresidente. Sí, gran expresidente. Eso es lo que hago ahora en mi vida real. Y hago un podcast chévere que estoy haciendo con Se llaman Pinados. unos amigos, se llaman Vinados, nos pueden seguir. Con dos pelotudos. Con otros 2 pelotudos que hacemos un podcast. Eso es un poco como el camino. ¿Su merced ahora qué hace? Yo actualmente sigo trabajando en el mismo medio periodístico, que es uno de los medios más importantes en el país de carácter
socioliberal, que finalmente es una burda mentira. Pues todo medio está restringido dentro de las políticas internas que tiene, y esas políticas internas que tiene son dirigidas por humanos. Finalmente los humanos tienen un montón de errores y de fallos. Y finalmente estoy dentro de... no estoy hablando mal de este periódico, sino que sencillamente es una cosa para afuera y es otra cosa totalmente diferente para adentro. Estoy trabajando en una extinta sección que se llama Sección Nación, que se habla de todos los temas colombianos, pero despidieron a mi jefe, por lo que ya no le rindo cuentas a una sección como tal, porque pues esta sección ya no existe después de que este man se fue. Acéfala, y pertenezco también a un subgrupo dentro del mismo periódico que nos encargamos de realizar notas de tráfico. Eso quiere decir que hacemos notas para llamar audiencia. Entonces pueden ser notas Como lo que está en tendencia. muy tontas como: conozca la foto que reta la censura de Instagram de fulanita de tal. O pueden ser temas que vienen de otra temática un poco básica, pero enfocada a otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hablando paja en lo de la polémica esta de Shakira y Piqué, había un rumor que decía que gracias a la canción que Shakira había hecho con Bizarrap, las acciones de Renault, que son los fabricantes de Twingo, habían crecido. Entonces, a grandes rasgos, parece una nota tonta, pero en el fondo sí hubo una investigación en donde se vio todo el proceso de crecimiento empresarial de Renault, y finalmente, les hago spoiler de la nota, fue una burda coincidencia porque Renault lleva 3 años tratando de levantar sus marcas y sus ventas, y solo fue una burda coincidencia. Entonces lo que hacemos es también coger estos temas bobos, encontrarles un sentido mucho más llamativo, que igual está áspero, y de ahí en paralelo también estoy haciendo como otros trabajos de largo aliento, como el viaje de Cali y otros futuros temas que no tengo ganas de hacer, pero estoy planeando cómo hacerlos. Y digo no porque no quiera, sino porque estoy cansado. Es decir, lo de Cali me volvió mierda, tanto física como emocionalmente. Entonces estoy haciéndome el marica con el tonto, perdón. Va, gracias con la corrección política. Gente, pues en realidad esto era como un barrido ahí, como de pensar en los trabajos y en los camellos que hemos tenido. Cuéntenos ustedes qué trabajos han tenido. Yo tengo, por ejemplo, cercanos que los primeros trabajos fue a disfrazarse de estos peluches gigantes. Rafa, mi ex socio, su primer trabajo fue en una tienda de colchones disfrazado como de una oveja, una cosa así. Un perrito. Una cosa así en una tienda. Pensé que mi hermano había, eso hubiera sido muy chistoso. No. Cuéntenos qué trabajos han tenido, qué camellos han tenido. ¿Qué trabajos soñados tienen? Exacto, qué quisieran hacer, qué trabajo les gustaría aplicar, en qué. Hablando de trabajos, hace unos días hice una nota sobre una señora en Inglaterra que se está ganando como $200 a la semana viendo películas de Netflix. Y Hay unos tipos de trabajos un poco raros que uno no sabe, uno los ve como propaganda en redes o en lo que sea, de pago por encuestas, pago por ver, pago por videojugar, pago por no sé qué, y uno no sabe si son verdad y uno no termina no haciéndolo. Y lo que hace esta señora es ver las películas, ver las series que salen en Netflix, y lo único que tiene que hacer es catalogarla en para adultos, para niños, más 18, más 16, y ya. Entonces, la vieja ve películas y series mucho antes de que se estrenen y las cataloga. Y que igual dice que es un trabajo complicado porque hay temporadas como la renovación de del catálogo de Netflix, en donde sale todo, y hay otras jornadas en las que no sale nada. Entonces, como... No todo podría ser como tan soñado como exactamente, fácil, digo yo. Claro, yo tengo aquí un trabajo soñado a propósito de ese, que es un comité de clasificación en Colombia, que es el que da la restricción de edad para las películas que llegan a salas, que básicamente pasa lo mismo, ven las películas antes de que lleguen a pantallas, y entre un comité que tiene varios como integrantes deciden cuál es la restricción de edad, y es un trabajo increíble, les pagan un montón y lo que hacen es ver pelis en una sala de cine chiquita,
antes de que las estrenen y decir, esta tal vez es 18 años, Deberíamos, esta capaz que es 12. deberíamos ponernos a averiguar a ver esos trabajos, a ver si lo logramos. No, es un gran complique. También hay que tener en cuenta que hay muchos trabajos soñados que es como, solo es que hay que jugar, solo es que hay que ver, pero también tienen su Todos tienen su rollo. complicación. Porque claro, solamente ver películas y series en masa, o sea, no cuando uno quiere, sino cuando uno, y porque a uno le toca, ya el mood se vuelve distinto. Claro, porque esta señora también decía que ya no disfrutaba nada Ujú. y que ya no podía, por ejemplo, si salía con un chico a ver películas, ya no era la misma. ¿Qué películas? ¿Qué película hay que ver que ella ya no haya visto? Para mi paréntesis, tengo un parcero que trabaja, él es tester de videojuegos. Uf, Entonces, antes de que salgan en Colombia o en Latinoamérica o en América, el man los prueba. Y pues ya sabe lo que va a pasar. ese Ya, sería un trabajo soñado de pronto para mí, claro, pero igual es harto ya, o sea, al ritmo de 3 meses de estar en ese negocio siempre, uf, creo que ya se vuelve muy denso. porque además no solamente es jugar, sino son cosas técnicas de decir, Claro. mira, en la parte del videojuego, de la historia, de la cinemática, aquí hay un fallo. Claro, no está funcionando el personaje en este lado, la Exactamente. mecánica del juego es esta. Dar un test completo de un videojuego, uf, Un análisis duro. que gonorrea. Bueno, ya, ese era mi paréntesis, perdón. Gente, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Cuéntenos sus trabajos soñados, cuéntenos qué trabajos han tenido divertidos, extraños o particulares. Gracias a todas las personas que nos siguen, que nos siguen siguiendo, que nos siguen siguiendo, Que nos siguen siguiendo. en Esto es un trabajo. que nos siguen siguiendo en nuestras redes. Esto es un trabajo también, sí. Tenemos esto un es trabajo un- que es un podcast. Exacto, no es un podcast. Por Que lo favor. hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Por favor, ayúdenos a facturar para la pensión de estos dos. Yo sé que yo ya no tengo pensión, pero estos dos se alcanzan a salvar. Todavía se puede. Ahí estamos. Gente, muchas gracias por acompañarnos en este amanecer, anochecer, atardecer o lo que sea que estén haciendo. Muchísimas gracias. Fuimos Envinados Podcast, como siempre. Esteban, que ya se acabó el vino, Cristian y Jock. Muchas gracias por escucharnos hasta acá y chao, nos vemos en un próximo episodio. Tirin, tin, tirin.